10:34. Le damos la bienvenida a Carla Gamberini, es especialista educativa y cofundadora de Más Educación P. Carla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Mauricio, buenos días. Hola Valerie. Buenos días. Sí, Carla, queríamos darte la bienvenida para hablar sobre esta norma que se aprobó en el Congreso de la República y que ahora tendría que ser observada por el Ejecutivo justamente en torno a el enfoque de igualdad de género y qué riesgo corre en la educación sexual de los niños en los colegios. Sí, correcto. El PL 904 lo que estipula es que movimientos, organizaciones de padres de familia van a tener la posibilidad de observar y de indicar qué materiales y qué contenido educativo se va a trabajar, no solo en áreas como educación sexual integral, sino en ciencias sociales, desarrollo personal y otras áreas que hoy están bajo la potestad de los especialistas de Minedu, que saben cuándo, cómo y por qué enseñar ciertos temas a los chicos, e igualmente están trabajados bajo el enfoque de desarrollo humano, de derechos humanos y enfoque de igualdad. Entonces correría en riesgo esto, y creo que lo importante, o en todo caso la mayor duda, y esa es la razón probablemente porque estén observando algo así, es que las personas, estos grupos de padres están probablemente con miedo de qué es lo que se enseña en educación sexual integral, porque creo que en muchos discursos del público ha habido confusión al respecto. Entonces creo que es importante aclarar que primero los padres ya tenían espacios para colaborar con el ministerio, ya tenían espacios para opinar sobre recursos educativos, hay consultas siempre abiertas por cada norma que se promueve, como por ejemplo el Currículo Nacional tuvo esa norma, esa apertura. Y educación sexual integral en las escuelas es fundamental porque va a enseñar a los chicos sobre consentimiento, sobre autonomía corporal, sobre decisiones, sobre el propio cuerpo, a eso me refiero con autonomía, y no es que va a enseñar a los chicos sobre hipersexualización o homosexualización. Eso es bien importante aclararlo. Entonces, cuando trabajamos con los chicos desde la educación sexual integral, lo que tenemos que enseñarles, por ejemplo, es algo tan simple como cuándo interpretar el consentimiento, que no es no, y que efectivamente un signo de malestar ya es un signo de no consentimiento, y esto no solo pasa cuando tengo un vínculo o una relación sexual, sino esto pasa incluso en el nivel de educación inicial cuando un niño empuja a una niña, por ejemplo. Un niño empuja a la niña y la niña manifiesta un signo de malestar, de no consentimiento, y ahí trabajamos el tema de, mira, Andrea no se está sintiendo bien, entonces lo que estás haciendo no debería ser así. Esto es educación sexual integral, y que creo que eso no se está entendiendo, y por eso se quiere parar con una norma que digamos que afectaría de manera radical ese aprendizaje. Más allá de la norma, de lo que se publica en el peruano, somos un Estado laico, absolutamente respetuoso de todos los credos. Y percibo que siempre se genera un conflicto cuando se quiere abordar la sexualidad desde el dogma, es decir, desde la religión que profesa la familia, y se le quiere imponer a todas las familias del Perú ese credo, que somos absolutamente respetuosos del credo que hayan elegido, pero la sexualidad que se enseña en las escuelas, oportunamente, porque vemos el drama que estamos viviendo todos los días, no pasa por el dogma, y ahí hay un tema importantísimo que el Ejecutivo tendría que comunicar. No se trata, como tú has dicho, de homosexualizar, porque eso no es científicamente posible, no es viable, o sea, nadie se vuelve por una educación inexacta homosexual. Nadie, absolutamente nadie. No hay ciencia que pueda demostrar eso. Pero el debate me parece que se desencadena en torno al dogma, al credo religioso. Y la sexualidad está de una manera, obviamente, vista desde un Estado laico como tiene que ser. Sí, a ver, estos grupos conservadores que están tratando de promover esta norma, probablemente sí muchos se alineen a algunos dogmas específicos religiosos. Es importante ahí resaltar lo que tú dices, Mauricio, que
el currículo nacional y los contenidos del currículo no se alinean a ninguna perspectiva específica religiosa ni ideologizada, sino que se alinean a los derechos humanos. Y la educación sexual integral es un derecho humano en la medida que permite a niños, niñas y adolescentes conocer su propio cuerpo, identificar cuándo su cuerpo está siendo afectado por alguien diferente, que no, digamos, que está, rompiendo en el sentido el derecho del niño, denunciar herramientas para denunciar efectivamente cuando estoy siendo agredido y herramientas para prevenir. Y esto es bien importante porque, lo que a veces pasa con las familias es que estos temas son muy difíciles de conversar, los padres, madres no tienen las herramientas para conversarlo, o como en algunos casos probablemente dogmáticos se eviten este tipo de conversaciones, y los niños, niñas y adolescentes, si no aprenden esto en la escuela, igual están aprendiendo referencias de sexualidad, de vinculación sin consentimiento, de, por ejemplo, los medios de comunicación, o incluso referencias más tóxicas como la pornografía en Internet. Entonces, a mí lo que me parece muy importante resaltar es que los padres y madres que quieren impedir que esto sea en la escuela no están conscientes que igual los niños y niñas aprenden de educación sexual integral, aunque decidan callar en casa de esto. Y que lo que la escuela tiene que hacer entonces es evitar que este conocimiento de educación sexual integral sea tóxico y con referentes negativos, y llevarlo a la escuela para trabajarlo con referentes positivos, con ideas de respeto, de igualdad, de consentimiento y de autonomía. Entonces, eso es lo que hace la educación sexual integral. Y si la queremos impedir, ya sea por temas religiosos, ya sea por temas de conservadurismo, ya sea por desconocimiento, a quienes vamos a estar afectando va a ser a los niños, niñas y adolescentes que no van a tener las herramientas para entender y para luego, cuando crezcan, actuar sobre el tema. Bueno, nuestras cifras con relación a adolescentes embarazadas que no han deseado quedar embarazadas y que empiezan una vida sexual como si ellas fuesen un objeto son espeluznantes. La cantidad de niñas que no tienen ni idea de cómo quedaron embarazadas y lamentablemente en la mayoría de los casos, Carla, las estadísticas están ahí, las investigaciones están ahí, quedan embarazadas de alguien que está dentro de su núcleo familiar. Y ahí es donde finalmente no puede estar en discusión de qué religión eres, qué dice el dogma, qué dice la Biblia, sino que no está bien lo que estamos viviendo en nuestro país y requiere ser abordado como lo manda finalmente una educación sexual pertinente. Tú absolutamente respetas tu credo religioso, pero lo que estamos viviendo me parece que no es Y yo quería sumar un dato, que tiene que ver con la última encuesta, Carla, y tal vez con eso podemos contestar alguna pregunta en relación a esto. El 82%, según el Instituto de Estudios Peruanos, apoya que se enseñe la educación sexual integral en los colegios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es que la representación nacional termina diciendo lo contrario y enviando este proyecto al Ejecutivo? Y el Ejecutivo, bueno, la verdad es que ni siquiera sabemos cuál es la decisión que va a tomar. Ha habido una declaración por parte de la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero más allá de eso no se sabe cuál es la decisión. ¿Cómo es que si solo 12% se muestra en contra de que esta educación sexual integral se dé en los colegios, termina siendo, o pues, estando todos en riesgo a partir de estos conservadores, como tú los has llamado? Es realmente preocupante, ¿no? Cuando hablamos ya vienen habiendo varias decisiones en la educación que la representación nacional no está de acuerdo y no falla a favor de lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ley universitaria es uno de los temas que más ha saltado, y ahora este tema de educación sexual integral. Yo creo que es muy valioso tener ese tipo de encuestas como para que efectivamente se visibilice la necesidad de las familias de hablar de este tema y de que este tema se trabaje en las escuelas. Yo esperaría que el Ejecutivo efectivamente cumpla el plazo para observar el proyecto. No fue clara la decisión o el discurso del ministro de Educación, entonces yo esperaría que por lo menos para defender la autonomía del ministerio y defender la capacidad del ministerio de regir sobre materiales educativos, que sea por lo menos esa razón por la cual observen la norma, porque esto nuevamente no solo va a afectar
un tema en específico, sino va a afectar todos los temas de ciencias sociales y de desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, si bajo la misma idea de dogma hoy quisieran enseñarnos que la creación ya no se da bajo el tema científico, sino meter el tema religioso, también estaría afectada por esta norma. Entonces es bien importante que el ministerio lo observe. Y solo para terminar lo que dijo Mauricio, es fundamental reconocer que además la problemática más fuerte de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer y de niñas embarazadas se da especialmente en las poblaciones más vulnerables del país, y que son precisamente las que dependen de la educación pública. Entonces, probablemente en colegios privados se tenga un poco más de autonomía a pesar de las normas de estar trabajándolo y se trabaja con docentes. Pero la mayor parte de la población más vulnerable y la más afectada por estas violencias que son terroríficas contra la mujer, la niña y las adolescentes, están en la educación pública. Ahora, es por eso que Carla, es mucho más importante trabajarlo. Carla, queremos comprometerte a que sigas con nosotros en Encendidos. Hay muchas preguntas de nuestros seguidores a través de nuestras plataformas digitales que quisiéramos compartir contigo, y admiten los propios padres de familia, y desde aquí nos parece que es un paso positivo que digan: yo no sé cómo hablar con mi hija de la menstruación, no me atrevo, me da pudor, ¿no? Hay otros padres de familia que ni siquiera se atreven a explicar cómo realmente es la reproducción humana. No se atreven a hacerlo, les da pudor porque vienen de una educación que están reconociendo los ha limitado. ¿Son estos padres los que van a auditar la educación de los hijos? Queremos volver contigo luego de este brevísimo receso que queremos hacer. En el Congreso de la República, en los próximos días, se decidirá un tema absolutamente gravitante en nuestra sociedad, que es la educación sexual de los niños en los colegios. Allí se va a ver finalmente en qué términos se aprueba la ley. Lo que dice la ley, lo que se publica en El Peruano y lo que logre aprobar el Congreso tendría que condecirse con lo que estamos viviendo. Niñas, adolescentes embarazadas, muchísima violencia, crímenes de odio y mucha desinformación. Agradecemos a estos padres que nos escriben por el interno, me imagino que algunos se identificarán con ellos, y ya admiten que no se sienten preparados ni siquiera para hablar sobre lo que es una menstruación con la niña, que la deberían preparar antes de que venga. Tampoco se atreven, se sienten incómodos, por lo menos lo están admitiendo, de hablar del acto sexual reproductivo, cómo vienen los niños al mundo. No se atreven, usan palabras que no son las correctas, llaman a los órganos reproductivos de otra manera. Si estos padres están admitiendo que no se sienten preparados, preguntábamos cómo en la ley los padres van a auditar una educación sexual dentro de los colegios públicos. Y la pregunta, Carla, es un poco agradecer a estas personas que están admitiendo que ellos no quieren hacerlo porque les da pudor. ¿Quiénes los pueden ayudar a estos padres? Sí, correcto. Creo que es muy importante reconocer que son temas difíciles de trabajar, que incluso en la escuela, digamos, las y los docentes necesitan capacitación para poder trabajar de este tema. Entonces, agradecerles a los padres que manifiesten su incomodidad y que a pesar de ello busquen mecanismos, porque imagino lo están haciendo, para hablar con sus niños y niñas. Entonces, lo importante es de resaltar aquí, creo que son dos elementos. Uno, que los padres, madres puedan manifestar esto aquí y también a las escuelas, para que las escuelas tomen la importancia que es que ellos asuman el rol de formación de estos temas, y que así, si no es del ministerio, sea desde las escuelas que se presione para que una norma así no siga, porque desde las escuelas conocen la importancia de este rol. Entonces, por un lado es esto, son los docentes los que son capacitados para trabajar en este tema, e incluso las escuelas que ya están organizando espacios que se llaman escuelas de padres, porque no es solamente que solo se abren la escuela como el espacio, sino que los padres, madres tienen que estar involucrados en el proceso, pero tienen que ser orientados por quienes saben. Y quienes saben son quienes han sido capacitados, que son los docentes, a quienes tampoco les es probablemente fáciles a muchos de ellos, pero que tienen las herramientas como docentes para poder trabajar. Eso por un lado. Y por el otro, yo sí quería, para todos estos padres, recomendarles, hay una guía súper chiquita, fácil y amigable, que se llama, es una guía desarrollada por Save the Children España. Es un poquito antigua, es del 2017, pero es muy relevante.
que se llama Respuestas fáciles a preguntas difíciles, y que es muy importante mirarla y va a ayudar un poquito a ir trabajando estos temas en casa, porque la participación de padres y madres, en darle un espacio seguro a los niños para que conozcan el tema, también es fundamental. Sí, Carla, es importante que lo que estás recomendando de alguna manera es que cada padre se tenga que informar por su cuenta, porque como política de Estado estamos viendo claramente un problema. Esta ley 904 ha llegado al Ejecutivo para supuestamente ser observada, y si es observada con firmeza desde el Ejecutivo, igual, lamentablemente, hay una mayoría en el Congreso que podría aprobar por insistencia con votos de Renovación Popular, de Fuerza Popular, de Perú Libre, de Avanza País, de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Ahora, ¿cuál es el plan después de ello? Cuando sí realmente se pida que la educación sexual no se vea en los colegios. ¿Qué es lo que hay que hacer, más allá de la indignación, a tu modo de ver y con tu experiencia, Carla? Ya. Yo espero que realmente no lleguemos a esa situación, pero si llegamos, como estamos viendo que las decisiones del Congreso no necesariamente son las más positivas para la ciudadanía últimamente, yo creo que hay algunos medios que ahí tenemos que tomar todos participación. Entonces, primero, la violencia no se va a reducir por sí misma y la formación de las niñas es urgente. Entonces, yo diría que los caminos tienen que entrar por caminos de la sociedad civil. Entonces, primero, por supuesto que hay que presentar las acciones de inconstitucionalidad, pero además se pueden usar otros espacios para educar sobre educación sexual integral, que si es que en la escuela se prohíbe esto. Entonces, yo diría que los medios de comunicación son un espacio fundamental para educar del tema. Entonces, un espacio fundamental para transmitir conocimiento sobre el tema. En segundo lugar, la familia, efectivamente fortalecerlas y formarse. Como les digo, hay guías que han sido desarrolladas, hay libros con ilustraciones para niños que han sido desarrolladas, que podrían empezar a trabajarse en casa. Entonces, el rol del padre y madre es fundamental, ya sea con escuela o sin escuela. Pero si es que esto sale de las escuelas, va a tener que ser un rol mucho más activo desde casa, trabajando el tema. Y yo sé que va a ser difícil, yo sé que no es una conversación cómoda, pero algo que hay que recordar es que los niños y niñas no van a dejar de aprender de referentes tóxicos de educación sexual porque la norma diga que se saque de las escuelas. Entonces tenemos que mitigar eso. Y por supuesto que hay que presionar desde la política pública para que se vuelva a enseñar y fortalezca la enseñanza de educación sexual integral en las escuelas. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos y por tus reflexiones en torno a lo que se viene en el Congreso y lo que percibes desde tu vasta experiencia como educadora se necesita imperativamente en nuestras escuelas. Gracias. Gracias, Carla. Y hay que invitar a los padres a hablar con la verdad, con total sinceridad. En el momento en que los hijos pregunten, pues es la única forma de educarlos, porque ir hablando con palabras que son a medias, no con ese miedo, con cuidado, no vale de nada a la hora en que nuestros hijos se enfrentan a la realidad y a la vida difícil que les puede tocar. Vamos a volver a este tema en cualquier instante, pero ahora tenemos que irnos al Congreso de la República precisamente, donde se verá esta ley en forma definitiva.